Una iglesia para todos. Una iglesia diferente. Estás aquí por algo mayor. Somos parte de su propósito. Somos una generación diferente. Somos los hijos del Dios viviente. Somos la razón del mayor sacrificio de amor. Sacrificio de amor. Por Él estamos aquí. En Iglesia Restauración, más que una iglesia, somos una familia. Estamos convencidos que Dios tiene una palabra para ti y creemos que este es el momento oportuno para que tú y tu familia la reciban. Gracias por acompañarnos. Que disfrute este tiempo. Hola, qué bueno que estás aquí sintonizándonos. Es una bendición poder ponernos de acuerdo como familia a adorar al único dador de salvación. Y sabemos que el único propósito de poder estar acá es darle la gloria a Él. Así que, ¿por qué no levantas tus manos y cierras tus ojos para que no te distraigas y te vuelves partícipe de lo que Dios quiere hacer este día en tu casa? Empezamos ahí a adorarle. Salvación, es el día de redención. Tu justicia resplandece, no callaremos el clamor, lo que has prometido, Dios. Y ya lo vemos, lo esperamos, una antorcha encendida. Es mi corazón, es el fuego de tu espíritu. Tú eres la luz que el mundo necesita contemplar, contemplar. Hoy es el día de salvación, es el día de redención, y tu justicia resplandece, no callaremos el clamor, lo que has prometido, Dios. Y ya lo vemos, lo esperamos, una antorcha encendida. Es mi corazón, es el fuego de tu espíritu. Tú eres la luz que el mundo necesita contemplar, contemplar. No desmayaremos, todas las naciones te verán y te aquí en la tierra como en el cielo, como en el cielo. Dile, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo, como en el cielo. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo, como en el cielo. Oh, oh, oh.
antorcha. Una antorcha encendida es mi corazón, es el fuego de tu espíritu, y tú eres la luz que el mundo necesita contemplar. Contemplar, no desmayaremos, todas las naciones te verán, te verán. Amén. Te damos gloria a ti, Jesús. Gracias, Padre eterno. Y sabemos que en ti tenemos libertad para seguirte adorando, para seguirte exaltando con todo lo que somos. Amén. Aleluya, nuestro Dios. Levantamos nuestras manos con convicción de libertad. Aleluya. Su espíritu está aquí, tú eres libre, tú eres libre. Dile. Su espíritu está aquí, tú eres libre, tú eres libre. Una vez más, dile. Su espíritu está aquí, tú eres libre, tú eres libre. Una vez más, dile. Su espíritu está aquí, tú eres
preciosa. Amén. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Tu gracia es sublime, Jesús. Aleluya. Amén. Te amamos, Jesús. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh, 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 Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 oh. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Te alabo, Jesús, por lo que hiciste en mí. Aleluya. Yeah. Por lo que has hecho en mí. Por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Amén. Gracias por tanto amor, Jesús. Aleluya, Jesús. Tu nombre es maravilloso, Jesús. Gracias, Te Padre. alabamos, Señor. Gracias por Aleluya, tu sangre aleluya. preciosa, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús, por tu sangre preciosa. Porque sabemos que tenemos entrada libre
Gracias, hermoso Jesús. Hoy levantamos nuestras manos con un corazón agradecido a ti. Tú eras la voz en el principio, con Dios el Altísimo. Guardaste gloria en la creación, revelada hoy en ti. Hermoso nombre es el nombre de Cristo Jesús, mi Rey. Hermoso nombre es, nada se compara a él. Hermoso nombre es tu nombre, Cristo. No quiso el cielo sin nosotros. Cristo trajo el cielo aquí. Pecado grande, amor más grande. Nada nos separará. Maravilloso nombre es, maravilloso nombre es el nombre de Cristo Jesús, mi Rey. Maravilloso nombre es, nada se compara a él. Maravilloso nombre es tu nombre, Cristo. Maravilloso nombre es tu nombre, Cristo. Te adoramos. La muerte es vencida, el velo rasgado. Callaste a la tumba ya, pecado. Los cielos proclaman, alaban tu voz. Te levantas de una vez más. No tienes rival, no tienes igual. Hoy por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria. Tu nombre sobre todo es. Dile, no tienes rival, no tienes igual. Hoy por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria. Tu nombre sobre todo es. Poderoso nombre es, poderoso nombre es el nombre de Cristo Jesús, mi Rey. Poderoso nombre es, nada se compara a él. Poderoso nombre es tu nombre, Cristo. Poderoso nombre es tu nombre, Cristo. Poderoso nombre es tu nombre, Cristo. Poderoso eres tú, Señor. Fuimos comprados a precio de sangre, y toda esa sangre que fue derramada en esa cruz. Gracias, Jesús, por todo, por tu sacrificio, por ese sacrificio vivo.
Estamos agradecidos contigo, Señor. Ya no vivimos nosotros, mas tú vives en nosotros. Sublime eres tú. Gracias, Jesús, poderoso Rey. Gracias, Señor Jesús. Queremos oír tu palabra. Recuerda que Dios a los hambrientos sacia de bienes, pero a los llenos los envía vacíos. Así que ten una expectativa de que Dios hable a tu corazón. Allá donde estás, cierra tus ojos un momento más y dile con tu familia: Señor, háblanos en este tiempo, háblanos, estamos dispuestos para ti. Señor, queremos oír tu voz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos, es un gozo nuevamente estar con ustedes, poder compartirles la palabra en esta hora. Iniciamos una nueva serie de mensajes basados en el libro de Hechos. Gracias le doy al Señor porque nos da recursos humanos. Estoy hablando de hermanos, de hermanas, de ministerios de nuestra congregación que también van a estar participando, compartiendo mensajes, enseñanzas acerca o basadas, mejor dicho, en el libro de los Hechos. Así que me es un gozo, es una alegría anunciarles que ya iniciamos. El jueves recibimos una palabra hermosa a través de nuestra hermana Maru y con ello dimos inicio a esta serie de enseñanzas y de mensajes basados en el libro de los Hechos o de Hechos de los Apóstoles. Amén. Así que hoy continuamos, esperamos que sea de mucha bendición. Ve por tu libreta, ve por lápiz, ve por un marcador, para que anotes aquellas cosas que puedan ser muy importantes y muy relevantes para tu vida, para la edificación de tu vida y la vida de tu familia. Así que es un gozo nuevamente compartirles la palabra de Dios. Bien, pues gloria a Dios. Como les decía, vamos a continuar porque ya iniciamos el jueves una serie basada en el libro de Hechos. Yo te invito, amado, amada hermana, que aparte de lo que tú, los textos, los libros que tú normalmente estudias, lees, le dediques un tiempo especial y específico a la lectura, al estudio y a la meditación del libro de Hechos. Hechos de los Apóstoles, como algunos lo dicen. Así que en el nombre de Jesús vamos a estar hablando de ello. A manera de introducción en esta hermosa mañana, yo quisiera hacer algunas aseveraciones muy importantes. La primera de ellas es que el libro de Hechos nos revela el ideal de Dios, el ideal divino de iglesia. Cuando estamos hablando de ideal, estamos hablando del modelo que Dios desea para su iglesia. ¿Dónde encontramos ese modelo? Sin duda alguna, en el libro de los Hechos. La iglesia del libro de los Hechos nos marca el modelo, el ideal divino de iglesia que Dios desea. El libro de Hechos nos muestra a la iglesia tal y como Dios quiere que sea. No, creo que no estoy equivocado en hacer esta afirmación, de que en el libro de Hechos encontramos a la iglesia tal como Dios quiere que sea, tal como Él la ha querido edificar. Dicho sea de paso, Él todavía está edificando su iglesia. Él dijo allá en Mateo capítulo 16, edificaré mi iglesia. Quiere decir que el Señor no ha terminado de edificar su iglesia, la sigue edificando. Pero ¿a qué modelo nosotros podemos acudir para decir y afirmar y estar seguros que la iglesia está siendo levantada y edificada de acuerdo al sentir y al corazón del dueño, del fundador y de la cabeza de la iglesia? Sin duda alguna creo que es el libro de los Hechos. Dios permitió, Dios inspiró al autor del libro de los Hechos, y ahorita vamos a ver quién es, para que hablara y asentara y escribiera
todo el estilo de vida, la dinámica, la economía de la iglesia del primer siglo como un modelo que nosotros aún en este siglo XXI podemos continuar o debemos de imitar. Amén. El libro de Hechos, quiero que preste mucha atención en esto. El libro de Hechos nos narra para nuestro ejemplo y nuestra enseñanza o nuestro aprendizaje la vida de los creyentes del primer siglo. Ellos, los creyentes del primer siglo, no estaban contando ni relatando historias acerca de Jesús. No estaban inventando nuevas cosas, no estaban inventando algo nuevo, sino sencillamente los creyentes del primer siglo estaban guardando, estaban viviendo, estaban practicando, estaban aprendiendo, estaban enseñando e estaban impartiendo todas las cosas que Jesús nos encargó que guardásemos y enseñásemos. La Biblia habla claramente de que ellos guardaban y enseñaban todas las cosas que Él le había mandado. Guardaban, obediencia. Enseñaban, enseñanza, impartición. Que todas las cosas, fíjate bien, no algunas cosas, no las cosas que nos convienen, sino todas las cosas que Él enseñó y que Él guardó y que Él les encargó a sus discípulos que lo hicieran. Esa es la razón, sin duda, del por qué también, de forma normal, lo supernatural, cuando hablo de lo supernatural, estoy hablando de los prodigios, de las maravillas, de las señales, de los milagros, de las sanidades, de toda la operación angelical que se manifestaba en el libro de Hechos. Estoy seguro que de forma natural, lo supernatural era parte de su dinámica y de la economía de vida como iglesia. Es decir, lo supernatural, o como otros le llaman lo sobrenatural, era algo normal, era algo cotidiano, no algo común, sino algo normal, algo cotidiano en la vida de los creyentes del primer siglo. Así que, por lo tanto, creo que debemos reconocer lo siguiente. La iglesia del primer siglo no tiene la apariencia que la iglesia del siglo XXI tiene. Pero la iglesia del siglo XXI no posee el poder que la iglesia del primer siglo tuvo. Esta es una realidad. Hoy la iglesia del siglo XXI, tiene una infraestructura que no tenía la iglesia del primer siglo. La iglesia del siglo XXI tiene recursos tecnológicos, técnicos, materiales, económicos, como la iglesia del primer siglo no tuvo. La iglesia del siglo XXI de hoy tiene una ambientación, tienen edificios, tienen manera de operar como no tenía la iglesia del primer siglo. Pero también es una realidad de que la iglesia del siglo XXI carece del poder que la iglesia del primer siglo tenía. Es por ello que Dios ha puesto en nuestro corazón como pastores que regresemos a estudiar, a meditar, a aprender, a abrazar, a que las verdades del libro de los Hechos se hagan realidad en nuestro corazón y podamos caminar en ello. Para que no solo tengamos una apariencia hermosa, una apariencia bonita, no tengamos solo una apariencia que nos pueda dar cierto estatus a nivel ciudad, a nivel sociedad, sino sobre todas las cosas como iglesia podamos poseer y manifestar el mismo poder que era el poder del Espíritu Santo manifestándose en el libro de los Hechos, ese poder también manifestándose en estos días,
porque hay tanta necesidad, hermano, en el nombre de Jesucristo. No es que en el libro de los Hechos aparecieron algunas cosas nuevas. La obra del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, está en todas las páginas de la Biblia, desde Génesis. Solamente que en el libro de los Hechos se hizo popular, se manifestó con mayor fuerza, se evidenció más claramente ese poder, dado que precisamente en el libro de los Hechos, en el tiempo del libro de los Hechos, después de que Jesucristo fue glorificado, ascendió y se sentó a la diestra del Padre, el Espíritu Santo descendió a la iglesia. Ese mismo Espíritu Santo es el que deseamos que se mueva en este tiempo, más allá de cualquier apariencia, estructura, más allá de los recursos naturales, normales, tecnológicos que hoy tenemos. La iglesia y el mundo necesita ver el poder del Espíritu Santo manifestándose a través de una iglesia como a la iglesia del libro de Hechos. Así que en el nombre de Jesucristo, por eso el objetivo al estudiar el libro de Hechos no es recibir una información histórica de la vida de los creyentes del primer siglo. No es hacer un estudio teológico y doctrinal de este hermoso libro, aunque obviamente al estudiar el libro de los Hechos como al estudiar las Escrituras, siempre habrá una dosis de teología, siempre habrá una buena dosis doctrinal, pero no es el objetivo básicamente, sino que restaurar el modelo de iglesia que Dios anhela y que podamos caminar y edificar nuestras vidas y la vida de nuestras familias bajo este ideal de iglesia que Él mismo estableció y que nos dejó como ejemplo y permitió que ese ejemplo se estableciera y quedara por escrito a través del libro de Hechos. Por lo tanto, mi amado hermano, yo espero que no estas enseñanzas, estos mensajes que vamos a escuchar acerca del libro de Hechos, no lo tomemos solo como un estudio, no lo tomemos solo como una reflexión, no lo tomemos como un buen mensaje que a lo mejor nos va a animar y nos va a motivar. Recuerda que el Espíritu de Dios, el Señor ha puesto en nuestro corazón ir al libro de los Hechos y estudiar el libro de los Hechos con el propósito de que ese modelo ideal y divino de iglesia sea restaurado en nosotros, en nuestra propia vida, en nuestras familias y también como congregación o como iglesia aquí en Campeche y en este presente siglo XXI que nos toca vivir. La sociedad, el mundo está gimiendo, el mundo y la sociedad está clamando por una iglesia con este poder, con una iglesia con esta esencia. Está clamando por una iglesia que sea diferente, una iglesia que pueda provocar cambios, una iglesia que pueda afectar de una manera poderosa nuestra sociedad, de una iglesia que gobierna. No estoy hablando de un gobierno civil, ni estoy hablando de un gobierno geopolítico, estoy hablando de que el verdadero gobierno espiritual del reino de Dios se pueda manifestar en este tiempo a través de la iglesia, a través de cada uno de nosotros, seamos adultos, seamos jóvenes, seamos niños, seamos ancianos, líderes, ¿verdad? Ministerios o miembros de la congregación del cuerpo de Cristo. Pero que ese poder de gobierno espiritual, ese poder que opera señales, prodigios, maravillas, y no de manera escasa, no de manera ocasional, sino que de una manera natural, de una manera normal, ese poder del Espíritu Santo que operaba maravillas, prodigios, señales, ese poder del Espíritu Santo que traía revelación, que inspiraba a los hombres bajo los dones del Espíritu Santo, dones de revelación, dones de ciencia, dones de sabiduría, dones de operar milagros.
Todo eso nosotros lo vemos aquí en el libro de los Hechos. Vemos cómo operación angelical era cotidiano en la vida de los apóstoles, en la vida de la iglesia. ¿Se recuerda usted cuando Pedro fue encarcelado? Y la Biblia dice que la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. Y está relatado allá en el libro de Hechos cómo vinieron ángeles y tuvieron que despertar a Pedro porque Pedro estaba dormido. Y así miramos cómo la influencia de la iglesia traía temor a la ciudad, traía gozo, traía alegría en medio de la ciudad. Anhelamos, el mundo necesita, nuestra sociedad necesita, nuestra ciudad necesita que si Dios nos ha plantado en esta ciudad, nos ha plantado para ser esa iglesia que Él anhela, llena del Espíritu Santo, parecida con la misma esencia de la iglesia del primer siglo, y que se pueda manifestar en este tiempo para bendición de nuestra ciudad. Mis amados hermanos, qué increíble las cosas que sucedían allá. Pedro se para por primera vez y predica un poderoso mensaje, poderoso por el resultado y por el efecto. Aunque si nosotros lo leemos, a lo mejor es un mensaje que no contiene mucha homilética, mucha hermenéutica. No es un mensaje con mucha teología, no es un mensaje muy elocuente, no es un mensaje que refleja tal vez el carisma o la personalidad del predicador. Cuando yo hablo un mensaje poderoso es por el efecto y por el resultado que traía ese mensaje. Y dice que cuando el contenido de ese mensaje, podemos verlo que hasta es como ofensivo, pareciera ofensivo, agresivo, confrontativo a la ciudad, confrontativo a las personas. Hoy nos cuidamos mucho de no ofender a las personas. Nos cuidamos mucho de utilizar palabras para que la gente no se sienta ofendida, no se sienta comprometida. Y que la gente pueda venir y la gente pueda recibir a Cristo y la gente pueda venir a nuestras congregaciones. Pero nada de eso pasaba con el apóstol Pedro, que cuando predicó su primer mensaje los confrontó. Y sin embargo el resultado fue que los varones galileos, dijeron ellos, compungidos de corazón, le dijeron a Pedro: varones galileos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de sus pecados. Y dice que aquel día se añadieron 3,000 en un solo mensaje, 3,000. O sea, no hubo 3,000 decisiones. No hubo 3,000 personas que levantaron su mano y recibieron a Cristo. 3,000 personas se añadieron a la iglesia. Es decir, gente salva, gente transformada, gente regenerada se empezaba a añadir. Está escrito en el libro de los Hechos que dice allá que el Señor, Hechos capítulo 6, añadía a la iglesia más miembros, más adherentes, más interesados. No, la Biblia dice que el Señor añadía a la iglesia cada día los que habrían de ser salvos. La palabra salvación tiene que ver con justificación, tiene que ver con redención, tiene que ver con nuevo nacimiento, tiene que ver con regeneración. No era gente que solo venía y escuchaba y se sentía bien, era gente salva, gente regenerada. Hoy lamentablemente tenemos que echar mano de muchos recursos para ver si la gente se salva. Queremos ese poder del Espíritu Santo para que lo que sucedió en el libro de Hechos nos pueda suceder también en este tiempo. Lo que sucedió a través de la iglesia del libro de Hechos también nos pueda suceder o pueda suceder a través de nosotros en este tiempo y en este siglo XXI. Necesitamos
que las verdades, que el modelo, que el ideal divino de Dios para su iglesia pueda ser restaurado en nuestra vida. Nuestro México, nuestra nación y nuestra sociedad lo necesitan. México y nuestra sociedad no necesita una iglesia más, una congregación más con otro nombre más. Lo que necesita nuestra ciudad, lo que necesita nuestro México, es una iglesia bajo este modelo y llena del poder que esta iglesia del libro de Hechos también tenía. Que no es otra cosa que el poder activo y manifiesto del Espíritu Santo. Así que eso es lo importante en este tiempo. El resto del tiempo que me queda quiero dedicarlo a que leamos los 5 primeros versículos del capítulo 1. Voy a tomar el capítulo 1 para leer y de ahí ir tomando enseñanza para nuestras vidas. Por favor, vamos a leer. Primero vamos a darle una lectura rápida a Hechos capítulo 1, versículo 1 hasta el 5. Dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y bueno, vamos de lleno a encontrar aquí verdades sobresalientes para nuestra vida y para nuestro conocimiento y edificación. La primera de ellas es que dice en el versículo 1, en el primer tratado, oh Teófilo. Eso está hablando de que Hechos es la continuación del Evangelio de Lucas, porque todos coinciden que el libro de Hechos fue escrito por Lucas. Lucas no era uno de los apóstoles, pero Lucas fue un seguidor de Cristo. Algunos dicen y afirman que Lucas era un médico de profesión, médico que trataba la salud de las gentes, ¿verdad? Sin embargo, era un hombre preparado también, pero sobre todas las cosas, Lucas era un seguidor de Cristo. No era uno de los apóstoles, aunque cuando nosotros leemos el Evangelio de Lucas y leemos el libro de Hechos, obviamente hay un rasgo apostólico en la vida de Lucas. No era uno de los apóstoles que Jesús había escogido para que estuvieran con él, pero definitivamente aquí hay un rasgo apostólico en la vida de Lucas. Porque el Evangelio de Lucas y la continuación del Evangelio de Lucas, que es Hechos, nos hablan de verdades apostólicas que le fueron reveladas y mostradas a Lucas y por eso las escribió. Entonces, él fue quien escribió Lucas y Hechos entonces es la continuación del Evangelio de Lucas. Pero aquí viene algo muy hermoso, muy tremendo. Quiero que lo recibas en tu corazón. Quiero que lo aceptes, amado hermano. Quiero que lo entendamos y que lo recibamos. Hechos, nosotros, mire, así nosotros estamos llamados a ser la continuación del libro de Hechos. Quiere decir entonces que el libro de Hechos no se ha cerrado, porque la iglesia no se ha terminado de edificar. Entonces, si la iglesia no se ha terminado de edificar y el Señor sigue edificando su iglesia a través de su palabra y del Espíritu Santo, nosotros los que hoy estamos viviendo en este siglo XXI,
debemos entender y recibir que somos y debemos ser la continuación del libro de Hechos. De Hechos, nosotros debemos de ser la continuación. Hermano, quiero que lo tengas en tu corazón. Porque tu vida y mi vida, tu ministerio y mi ministerio, tu liderazgo, tu servicio, para este tiempo ha sido establecido por Dios para que el Señor siga escribiendo acerca de ti, siga hablando acerca de ti y de mí, que somos la iglesia, y que el Espíritu Santo, al seguir edificándonos a nosotros, Él seguirá hablando acerca de lo que está sucediendo y ha pasado con la iglesia del libro de Hechos. Nosotros hoy debemos ser la continuación del libro de Hechos. Por eso el libro de Hechos no se ha terminado de escribir. El libro de Hechos no se ha cerrado. El libro de Hechos todavía se sigue escribiendo. Cuando yo miro la vida de algunos, cuando yo miro tu vida, cuando yo miro tu pasado, cuando yo miro tu presente, cuando yo miro cómo Dios te está levantando, de dónde te sacó el Señor, cuando yo miro lo que Dios está haciendo contigo, sea que estés en la alabanza, sea que estés en la palabra, en la predicación, sea que estés sirviendo como diácono, donde quiera que estés, cuando yo miro tu vida y lo que Dios está haciendo y el Espíritu Santo está haciendo en este tiempo para tu vida, me confirma que el libro de los Hechos se sigue escribiendo. El Espíritu Santo sigue obrando, el Espíritu Santo sigue trabajando y edificando a nuestras vidas. Por eso el libro de Hechos no se ha terminado de escribir. Deja que el Señor, deja que el Espíritu Santo, tú y yo como un lienzo, tú y yo como una página de este libro, deja que el Espíritu Santo siga escribiendo en ti, a través de ti y de ti, en el nombre de Jesucristo. Seguimos leyendo este pasaje. Entonces ya entendimos en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Esto es muy significativo porque habla del contenido del mensaje, la enseñanza y la práctica de Jesús a sus seguidores. Es muy significativo porque estas frases hablan acerca del contenido de nuestro mensaje, del contenido del evangelio, del contenido de la enseñanza, y que de acuerdo a este contenido debe ser la práctica que Jesús nos encomendó, que Jesús enseñó, que Jesús habló, que Jesús predicó y que enseñó a sus discípulos y les encomendó que lo hicieran. Pablo y los otros apóstoles, como podemos encontrar en las cartas, lo llaman también la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo no son nuevas revelaciones. La doctrina de Cristo no son nuevas iluminaciones del Espíritu Santo para traer nuevas revelaciones. La doctrina de Cristo es todo aquello que Él enseñó, todo aquello que Él practicó, todo aquello que Él guardó, y como hebreo y como judío y como pueblo de Israel, pueblo de Dios, a quien se le dio la ley, a quien se le entregó la Torá, Jesucristo fue fiel y obediente a esa ley, a esas instrucciones, que estaban en las Sagradas Escrituras. Por eso dice Mateo capítulo 5 que Jesús no vino a abrogar la ley, no vino a cancelarla, no vino a quitarla, no vino a decir ya se desapareció la ley. Esto ha sido un error de generaciones. Por eso es que hay iglesias del Nuevo Testamento, iglesias del Antiguo Testamento, y por eso no entendemos y a veces decimos es que ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Y es que por ello, amado hermano, hay a veces y hemos hecho una división y hemos menospreciado las instrucciones, los mandamientos, los preceptos, las ordenanzas que el Señor estableció, porque se nos ha enseñado y se nos ha dicho de que nosotros somos la iglesia del Nuevo Testamento.
Mis amados, usted y yo no somos la iglesia del Nuevo Testamento. Usted y yo somos la iglesia de las Escrituras, la iglesia de la Biblia, la iglesia de todas las Escrituras, de la iglesia de Génesis hasta Apocalipsis. Y por eso cuando Jesús estuvo en este mundo, Él estuvo enseñando, estuvo guardando, estuvo viviendo, practicando y le encomendó a sus seguidores, a partir de que Él se fuera, esto que yo he vivido, esto que yo he guardado, esto que yo he enseñado, esto que yo he practicado, es lo que quiero que ustedes también guarden y ustedes también enseñen a los futuros discípulos y seguidores de Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo, el apóstol Juan y en otras cartas del Nuevo Testamento aparece la doctrina de Cristo. ¿Qué es la doctrina de Cristo? No son nuevas revelaciones, sino la doctrina de Cristo sencillamente es todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar desde que se encarnó y hasta su ascensión. Amén. Versículo 2 y seguimos. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. Mis amados, en el reino de Dios al que usted y yo pertenecemos, si tú perteneces a este reino de Dios, entonces ahí en tu casa di un amén, da un gloria a Dios. En el reino de Dios, su voluntad debe ser nuestra voluntad. En el reino de Dios, su voluntad debe ser mi voluntad. Por lo tanto, los seguidores de Él debemos tener un alto sentido de obediencia a los mandamientos del Señor. Mis amados, lo que está escrito en la Biblia, lo que está plasmado en las páginas de la Escritura como enseñanzas, como preceptos, como mandamientos, como estatutos, como leyes, que obviamente lo he dicho en muchas ocasiones, emanan de principios divinos. Y que esos principios emanan del carácter y la naturaleza de Dios, entonces nosotros tenemos que tener un alto sentido de obediencia, no de conveniencia. Los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios, las ordenanzas del Señor, las leyes del Señor, para nosotros no pueden ser opcional. Son órdenes. Son mandamientos. Por lo tanto, para el seguidor de Cristo, para el verdadero cristiano, no puede ser algo opcional, sino tiene que ser una orden y por ello tenemos nosotros que obedecer. En Mateo capítulo 5, lo hemos leído, Mateo capítulo 5, miren lo que dice la palabra de Dios, lo voy a leer rápidamente, Mateo capítulo 5. Versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplirla, llevarla a su máximo cumplimiento, perfecto y absoluto cumplimiento. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera, pongan mucha atención, de manera que cualquiera que quebrante, que transgrede, que desobedece uno de estos mandamientos, por muy pequeños que sean, dice, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, por muy pequeños que sean, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo, está hablando Jesús. Y esto es lo que Jesús le encargó a sus discípulos, que continuaran haciendo, enseñando y viviendo cuando Él ya no estuviera. La doctrina de Cristo. Dice,
Pero os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Si vuestra justicia. ¿Y qué es justicia? Mi hermano, justicia sencillamente es la observancia de las leyes divinas. Justicia es obedecer lo que Dios dice. Justicia es hacer lo que es correcto y agradable delante de Dios. Eso se llama justicia. Y nuestra obediencia no solo tiene que ser en mandamientos como no adulterarás, no matarás, no robarás, como también debe ser en ordenanzas tan sencillas como cuando Él dice, cuando ayunes, lávate el rostro, no seas como los hipócritas que hacen las cosas para que sean vistos por los demás. Así como hay mandamientos grandes como no robarás, no matarás, no levantarás falso testimonio, también hay mandamientos que nos pueden parecer muy pequeños e insignificantes y que muchas veces por parecernos de esa manera no tomamos en cuenta y lo transgredimos. Dice la palabra de Dios, cuando hagas limosna, es decir, cuando ayudes al pobre, cuando ayudes al necesitado, no toques trompeta, no lo des a conocer públicamente. Ay, a veces nosotros pensamos y consideramos, bueno, eso no creo que sea pecado. Además, hacemos estas cosas con la mejor intención. Dios no va a respaldar ni nunca va a estar de acuerdo con nuestras buenas intenciones. Dios quiere y va a respaldar lo que su palabra dice, lo que un mandamiento de Él dice, lo que una ordenanza de Él dice, lo que una enseñanza de Él dice. Eso es lo que Dios va a respaldar y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso aquí en el libro de los Hechos, el escritor habla acerca de todas las cosas, de que después de haber recibido arriba y de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. Amén. Entonces la obediencia en el reino de Dios es fundamental. La obediencia en el reino de Dios es una exigencia. Obedecer la voluntad de Dios debe ser nuestro más grande placer. Obedecer lo que Dios dice, aunque a veces no lo entendemos, pero si estamos y pertenecemos a este reino, obedecer a nuestro Dios es y debe ser nuestro más grande deleite. Mi amado, tenemos que ser honestos de que a veces hemos obedecido aquellos mandamientos que nos parecen muy grandes, pero no hemos sido obedientes en esos mandamientos, ordenanzas que nos parecen pequeñas e insignificantes. Si vuestra justicia no fuere mayor que el de los escribas, ellos no obedecían la ley del Señor. Obedecían los preceptos y los mandamientos que ellos le habían añadido a la ley. Por eso cuando Jesús vino, Jesús no vino a abrogar la ley. Los fariseos acusaban a Jesús de que Él no cumplía la ley. Pero no era verdad. Jesús vino y cumplió perfectamente toda la ley del Señor. Lo que Él no obedeció y lo que Él no cumplió eran los mandamientos que los hombres, en este caso el sistema religioso y farisaico, había puesto y había establecido y exigía que los demás lo cumplieran. Jesús nos dio el ejemplo de una obediencia completa, total, de la ley del Señor. Hoy también nosotros. Él antes de irse no dejó sugerencias. No dejó algunas cosas opcionales al pensamiento de las personas o de sus seguidores. Dice la palabra, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo, a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, seguimos en el versículo 3,
a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo. Oh, gloria a Dios. Se presentó vivo. Hoy, esto es muy tremendo, hermano. ¿Por qué? Cristo, Lucas está escribiendo en el libro de Hechos que Jesús se presentó vivo. Es decir, no como un espíritu. Jesús no apareció, Jesús no regresó, Jesús no se presentó a sus discípulos ni a todas las gentes a las que se presentó como un espíritu. Se presentó con su cuerpo glorificado, con su cuerpo glorificado. Como se presentó como primicia de los que durmieron y como una muestra de lo que seremos nosotros, los que hemos creído en Jesucristo y que creemos y tenemos la vida eterna, seremos en la resurrección. Aleluya. Entonces esto parece muy sencillo, 3 palabras, se presentó vivo. Pero ese es el testimonio número 1 de que Él no fue un espíritu lo que se presentó. Un espíritu no puede comer, un espíritu no puede tocar, un espíritu no puede palpar. Sin embargo, Jesús se presentó vivo. Ahí vemos a Jesús comiendo pescado, le asaron unos pescados. Ahí vemos Jesús que le dijo a Tomás, Tomás, ven, acércate, toca mis manos, extiende tu mano, métela en mi costado y mete tus dedos en los huecos de mi mano. Es que yo soy un cuerpo, solamente que era un cuerpo glorificado. Lo cual, hermanos, afirma lo que el apóstol Pablo habla acerca de Jesucristo como la primicia de los que durmieron. Ahora, déjeme aclarar esto que es muy importante. La primicia de los que durmieron. Quiere decir, el primero que resucitó. Jesucristo fue el primero que verdaderamente resucitó. Pastor, pero en la Biblia se relata de algunos otros que volvieron a la vida, como el niño que había muerto, regresó a la vida, resucitó, como Lázaro, como Tabita, como los 3 que resucitaron en el ministerio de Jesucristo. Sí, volvieron a la vida, pero no experimentaron la resurrección. ¿Por qué? Porque volvieron a la vida, pero volvieron a morir. ¿Y por qué volvieron a morir? Porque no tenían cuerpo glorificado. Porque el poder de la resurrección todavía no se había efectuado en su vida. ¿Y por qué no se había efectuado en su vida? Porque las primicias, porque Jesucristo como las primicias tenía que resucitar primero. Y entonces, cuando Cristo resucita, por eso es la primicia de aquellos que van a resucitar, de aquellos que van a experimentar la resurrección. Porque en la resurrección nosotros no solamente volveremos a vivir, sino que tendremos, al igual que Jesús, cuerpos glorificados, cuerpos celestiales, alineados, preparados para la dimensión en la que vamos a vivir con Cristo, preparados y de acuerdo a la dimensión en la que nos vamos a mover como la novia de Cristo durante el establecimiento del reino de Dios. Qué glorioso estas 3 palabras, se presentó vivo, como las primicias de los que durmieron. No fue un espíritu, fue un cuerpo con su cuerpo glorificado, como primicias de los que durmieron y como una muestra y un anticipo de lo que seremos nosotros, que aunque moriremos, la Biblia nos promete que vida eterna y resucitaremos con cuerpos glorificados. ¡Wow! Gloria a Dios por esta hermosa verdad. Y luego dice, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Probablemente por el tiempo que se nos va, probablemente voy a detallar este pasaje o esta frase, estas palabras para que podamos tener un entendimiento amplio.
Nosotros solamente leemos allá pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Pero todo esto es tan significativo, todo esto es tan hermoso, todo esto hace una concordancia en las Escrituras de una manera increíble, porque cuando se escribió el libro de los Hechos, ya desde el libro de Génesis se hablaba y se proyectaba y se veía, y habían tipos y habían formas en las que esta que estaba siendo una realidad ya se estaba hablando desde Génesis. Y aquí hay cosas muy significativas. Por ello, tal vez en mi próxima exposición detallaré estas frases. Pero quiero anticipar algo antes de terminar. Dice así, mis amados: con muchas pruebas indubitables apareciéndoseles durante 40 días. Las Escrituras nos enseñan de dos entradas de Jesús en el cielo. La primera de ellas entró como sacerdote, llevando el sacrificio, llevando el pago, la ofrenda por el pecado de la humanidad delante de Dios. Ahí entró. Esa es la primera entrada. Por eso usted se acuerda que cuando resucitó y se le apareció a María Magdalena, y María, como una adoradora, cuando se dio cuenta que era su maestro, que era Jesús el que había resucitado. ¡Ay, hermano, qué tremenda enseñanza para las mujeres! Para las mujeres, ¿por qué? Porque aquí vemos a Jesús restaurando la dignidad, restaurando el ministerio de las mujeres. Hay iglesias donde se menosprecia el ministerio de las mujeres. Pero Jesucristo aquí, hermano, cuando se aparece a María Magdalena, se aparece ¿dónde? En el jardín, en el sepulcro, en el jardín. Y se aparece y confunde a Jesús con el hortelano, es decir, el jardinero, el que cuidaba el jardín, el que le daba mantenimiento al jardín. ¿Eso qué es, hermano? ¿Dónde empezó la caída del hombre? En un jardín, en el jardín del Edén. Cuando una mujer fue engañada, cuando una mujer fue seducida por la serpiente, y a partir de ese día la mujer, sobre su vida vino una maldición. Claro que en Cristo Jesús esa maldición es quitada, sin embargo es devuelta su dignidad aún en la resurrección de Cristo, porque qué hermoso, nadie había visto a Jesús, nadie había visto a Jesús. Jesús no se le había aparecido a nadie. A María fue a la primera. María como la representación de las mujeres. María como la representación de aquellas mujeres que Dios va a usar y que Dios está usando y que Dios está levantando, no solamente para ser esposa y madre de hijos, sino para tener ministerios poderosos, gloriosos en este tiempo. Se aparece allá a María. Y María, como una adoradora, va y quiere tocarlo, quiere besarlo, quiere adorarlo. Pero Jesús le dice: María, no me toques. Y aquí dice algo: porque no he subido a mi Padre ni a vuestro Padre. Porque Jesús en ese momento estaba haciendo las primicias de los que durmieron. Y él necesitaba presentarse como las primicias, no solo como el sacerdote que llevaba el sacrificio y la ofrenda por el pecado de la humanidad, sino que se necesitaba presentarse como la primicia. Aquí hay una enseñanza tremenda y poderosa, mi amado. Si Jesús, como las primicias, no permitió que María lo tocara, aunque tenía la intención de adorarle, de la misma manera, por eso las primicias, los diezmos como primicias, no se pueden tocar, porque le pertenecen a Dios, le pertenecen al Padre, le pertenecen a nuestro Padre. Y aunque a veces tenemos la justificación y tenemos la excusa, porque yo miro hasta a veces pastores que tienen excusa para diezmar, porque dicen: es que no tengo muchas necesidades, tengo aquello. Pero Dios no te está pidiendo de lo que no tienes. Dios no te está pidiendo los diezmos de lo que no tienes, las primicias de lo que no tienes. Dios te pide las primicias de lo que Él te ha dado.
El problema es que en lugar de sacarle y darle a Él, le das a todo mundo menos a Él. Yo siempre aconsejo, págale primero a Dios, entrégale primero a Dios y verás cómo tendrás para pagarle a todos los demás. Pero si le pagas a todos los demás y no le pagas y no le entregas a Dios lo que le corresponde, tendrás problemas para pagarle a todos los demás. Mis amados hermanos, y aquí vemos a María queriendo adorarlo y tocarlo como lo había hecho cuando ungió sus pies. Pero él dijo, no me toques porque subo a mi Padre y a vuestro Padre, primera entrada. Después de que él entró y presentó, bajó a la tierra y estuvo otros 40 días. Después de esos 40 días, después de darle mandamiento a sus discípulos, subió, pero ahora no como sacerdote, sino subió como el cordero que fue inmolado, pero que ahora es digno de tomar la gloria, la honra y el poder. Subió para ser entronizado y para ser glorificado. Y está ahí. Y es necesario que el cielo lo retenga hasta la restauración de todas las cosas, como vamos a aprender y a leer en Hechos capítulo 3. 2 entradas de Jesús. Se apareció durante 40 días. Y él, por lo menos antes de su ascensión, se apareció o tuvo 12 apariciones antes de su ascensión. Se aparece a María, ya dijimos, se aparece a Pedro, se aparece a otros discípulos, se aparece a los del camino de Maús, 12. Por último se aparece la número 11, cuando vamos estudiando, se aparece en este libro de Hechos a sus discípulos en el momento y en el día de su ascensión. Por lo menos 12, pero ahí le va. Vamos a darnos cuenta que en el libro de los Hechos Jesús se sigue apareciendo. Jesús se siguió apareciendo. Las apariciones de Jesús no terminaron cuando Jesús ascendió. Jesús se siguió apareciendo. ¿No dice Hechos que se le apareció a Pablo? ¿No dice Hechos que se le apareció a Esteban cuando él con sus manos levantadas y mientras era apedreado decía, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios? Jesús se sigue apareciendo. Jesús se sigue revelando. No estoy diciendo que Jesús deja su trono y se presenta aquí en la tierra. Eso sería una herejía. Y eso sería contradictorio a lo que la palabra de Dios dice, porque allá en Hechos está escrito que es necesario que el cielo lo retenga hasta que todas las cosas sean restauradas. Pero cuando estoy hablando de que Él se sigue apareciendo, Él se sigue revelando a nuestras vidas. Es más, Él se quiere seguir revelando a nuestras vidas. Porque Él dijo, no les voy a abandonar, ni les dejaré huérfanos. Enviaré a mi espíritu. Además, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y termino. Los 40 días, más 3 días que estuvo en el sepulcro, concuerdan con la tipología de Noé de esperar 7 días más para enviar la paloma, tipo del Espíritu Santo. En Génesis capítulo 6 al 12, le invito a que lo lea, porque vamos a detallar esto en el próximo mensaje, la cual no regresó. Otro dato muy importante. Estos 40 días no están solamente como algo cronológico,
son tiempos, porque Dios sigue respetando su calendario profético. ¿A través de qué? A través de las fiestas que Él estableció, que no son fiestas de los judíos, que no son fiestas de los israelitas, sino que son fiestas del Señor y que las estableció en sus estaciones y en sus tiempos. Le invito a que usted haga un análisis sencillo de los acontecimientos más importantes en la vida de Jesús, en la encarnación y el ministerio de Jesús, que coincidieron con cada una de las fiestas establecidas en el libro de Levítico. Por ejemplo, ¿cuándo fue concebido Jesucristo en el vientre de María? Durante la fiesta de las luces. Durante la fiesta de las luces. Se me olvida ahorita el nombre. Espero acordarme más adelante. Fue concebido, el Hanukkah, la fiesta del Hanukkah, fiesta de las luces, fue concebido. ¿Cuándo nace Jesús? En la fiesta de los tabernáculos, no 25 de diciembre. Jesús nace en la fiesta, durante la fiesta de los tabernáculos. ¿Cuándo muere Jesús? Durante la fiesta de la Pascua. Y así, descubre cuándo resucita Jesús. Descubre cuándo asciende Jesús. Y descubrirás cuándo Jesús regresará. ¿Durante qué fiesta? Por eso, 40 días aquí tiene que ver con entender y comprender la conexión que hay entre las fiestas y los acontecimientos gloriosos, como fue la venida del Espíritu Santo, que es el Shebaot, la venida del Espíritu Santo. Mis amados hermanos, se nos ha pasado el tiempo rapidísimo, pero deseo con todo mi corazón que lo que hoy escuches y escuches en las próximas transmisiones, bendiga tu vida. Recuerda, el deseo de Dios, nuestro deseo como pastores y como parte del cuerpo de Cristo, de su iglesia, es que volvamos al estudiar el libro de Hechos, el modelo y el ideal de iglesia sea restaurado en nuestras vidas. Hay muchas cosas que en su misericordia Dios nos ha permitido hacer, pero que muchas de ellas son como heno y son como hojarasca. Y hemos tal vez descuidado los verdaderos materiales con los que necesitamos edificar y sobreedificar la iglesia y el reino de Dios. Que Dios te bendiga. Recibe esta palabra. Que Dios prospere grandemente tu vida. Y yo te invito que escuchemos y nos unamos a esta alabanza hermosa y gloriosa en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Ansioso está esperando este momento. Hay un anhelo, ver sus hijos traer su gloria. El universo ansioso está esperando este momento. Hay un anhelo, ver sus hijos traer su gloria. Queremos ver su gloria, dar vida a lo muerto y enseñar a la nube de testigos el Dios que hace milagros. Queremos ver su gloria, dar
Mis manos alzo en tu presencia y no me importa quién me vea. El diablo no tiene nada en mí. Mis manos alzo en tu presencia y no me importa quién me vea. El diablo no tiene nada en mí. Mis manos alzo en tu presencia y no me importa quién me vea. El diablo no tiene nada en mí. Mis manos alzo en tu presencia y no me importa quién me vea. El diablo no tiene nada en mí. Mis manos alzo en tu presencia y no me importa quién me vea. El diablo no tiene nada en mí. Mis manos alzo en tu presencia y no me importa quién me vea. El diablo no tiene nada en mí. Voy a gritar y declarar: Dios está vivo, aquí está. De las cenizas nace un canto. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Voy a gritar y declarar: Dios está vivo y aquí está. De las cenizas nace un canto. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Oh, 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 oh. Gracias a Dios ha llegado un momento muy hermoso y sé que los que tenemos un corazón de edificadores del reino de Dios es un momento esperado. Es el momento de preparar, de apartar la ofrenda y el diezmo que le hemos dedicado a nuestro Dios. Quisiera que oráramos en el nombre de Jesucristo y quisiera que si tienes tu sobre, tu ofrenda preparada ahí en tu casa, puedas levantar tu ofrenda. Abraham dijo: he levantado mi mano. Eso de levantar mi mano en el contexto hebreo era que he ofrecido, me he comprometido a ofrecer. Y tú estás ofreciendo una parte de tu vida, porque sin duda esa vida que has usado y que la has desgastado trabajando, te ha redituado de bendición del Señor en el aspecto económico. Entonces, cuando tú ofreces esa ofrenda y ese diezmo, es como si tú estuvieras ofreciendo parte de tu vida. Aunque yo sé que tu vida le pertenece totalmente al Señor. Pero levanta ese sobre ahí donde estás. Señor, sé que hay manos levantadas. Y sé que hay sobres que se están levantando, que representan vidas, pero que también representan la gratitud, representan el amor, representan, Señor, la obediencia, pero también representan la confianza que han depositado ellos a nosotros como los pastores que administramos estos recursos. Señor, yo te doy gracias, porque no solamente confían en la palabra que yo les puedo compartir, sino también porque confían en la palabra, confían también en que puedo utilizar y administrar correctamente los recursos para que tu obra se sostenga, para que tu obra se proyecte, para que tu obra siga adelante. Señor, que la bendición que está en tu palabra, que dice, Señor, que abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendiciones sobre ellos hasta que sobreabunde, se lleve a cabo. Bendiciones que no tienen que ver solo con recursos económicos, sobre todo salud, que es la que yo te pido hoy para cada uno de mis hermanos. Los bendigo, recibe esta adoración, recibe esta alabanza en el nombre de Jesús, de corazones encendidos y apasionados y de corazones que son sembradores, edificadores de tu reino a través de su economía y de sus finanzas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga. Amén. Iglesia Restauración te proporciona su número de cuenta si es tu deseo seguir honrando a Dios con tus diezmos y ofrendas como lo haces regularmente. Bancomer, número de cuenta 010 446 1045.
clave interbancaria 0120 5000 1044 6104 51. Centro Cristiano Restauración de México. También puedes traer tus diezmos y ofrendas a nuestras oficinas. Tendremos personal para recibirte en un horario de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde, de martes a domingo. ¿Qué onda, chicos? Nosotros somos Happy Band y queremos invitarte a estar con nosotros durante la primera temporada de capítulos que tendremos listos para todos ustedes. Tendremos muchísimas sorpresas, sketches, obras de teatro, coreografías, música, bueno, sobre todo un mensaje de parte de Dios para cada uno de los niños de nuestro país. Así que no se lo puedes perder. Nos vemos pronto. Iglesia Restauración te da las gracias por acompañarnos durante nuestra transmisión en línea. Creemos que estos tiempos son de bendición para tu vida. Dios te bendiga.